Me llamo Florinda. Todos me conocen como tía Florinda. Durante 15 años lavé las prendas de una casa que se enorgullecía de su blancura. Monte Alegre se llamaba La Facenda. Vassouras, el valle donde el café mandaba más que el sol. Río de Janeiro estaba lejos en la voz de los forasteros, pero aquí el tiempo se medía por el ritmo de las tinas: fuego, agua, jabón, aclarado, tendedero. Las 6 tinas de hierro eran mi reino y mi cárcel, y la tina mayor, la que ardía al centro de todo, fue la que terminó por decidir mi suerte. Quiero que lo imaginen: una fila de tinas alineadas como corazones oxidados. El vapor se levantaba en cortinas, envolvía las bocas de los adultos, se colaba por las rendijas de las tablas, y el olor a jabón de ceniza se mezclaba con el humo de la leña. Por la mañana temprano ya no distinguía si aquello era día o sueño. Las manos aprendieron a reconocer la temperatura con la punta de los dedos antes de aprender a leer cualquier letra. Con las manos lavaba culos y sábanas, mañana y noche, bendecida por la disciplina de quienes manejaban el mundo sin mancharse. Pero hubo un tiempo, hubo muchas mañanas, en que esas manos fueron instrumentos de humillación también. No hablo de pequeñas faltas, hablo de inspecciones que eran rituales de degradación. Dona Constanza Silveira gustaba de la blancura como si fuera religión. Caminaba por la lavandería con la mirada de quien examina un altar, ajustaba la luz, olía el aire como quien busca herejías, rozaba un dobladillo y dejaba caer su desaprobación con la misma facilidad con que otras daban bendiciones. Si una prenda no respondía a su idea de limpieza, inventaba castigos que siempre hallaban nuevas formas de herir. Nos obligaban a permanecer horas bajo la lluvia, a frotar hasta que la piel de los nudillos se abriera en mapas rojos. Nos hacía poner las manos en el agua fría cuando acabábamos de sacar la ropa del hervor para humillarnos, para demostrarnos quién era dueña del fuego y del silencio. Trabajábamos en jornadas que parecían no tener fin. 14, a menudo 16 horas, de madrugada hasta que el ojo del día ya no podía más. Y aún así había que atender a juarales, planchas, las piezas escogidas para las fiestas. El coronel Joaquim Silveira mandaba a su esposa a vestir la fiesta con la blancura de nuestras manos. Él se quedaba en la casa grande, con el vientre lleno y el ceño satisfecho. Juan Feitor, el mayordomo, era quien nos miraba con la misma mezcla de interés y desprecio. Traía órdenes con el paso medido de quien calcula ganancias. El resto, los que vivíamos en la senzala, yo, tía Rosa, María y otros nombres que no siempre recuerdo en orden, continuábamos con la liturgia diaria: hervir, frotar, aclarar, rehogar. En la noche, cuando por fin cerraba la olla de la jornada, nos sentábamos y cantábamos para no olvidar que aún respirábamos. Los cantos eran pedazos de memoria que la facenda no podía lavar. Si esta historia te atrapa y quieres escuchar otras voces que la historia intentó borrar, suscríbete y acompáñame hasta el final de esta narración. La lavandería tenía su propio código. Las 6 tinas estaban numeradas por el uso y la costumbre. La primera para remojo, la segunda para frotar con piedra, la tercera para el jabón fuerte, la cuarta para aclarar, la quinta para el enjuague con agua fría. Y la tina mayor, la sexta, era la que dominaba todo. Era más ancha, alargada, hecha de hierro forjado, con anillas en los costados para moverla con varas. Allí se llevaban los mantos que exigían milagro, sábanas bordadas para las visitas importantes, la ropa de cama del coronel, los vestidos de seda que dona Constanza sacaba cuando llegaba alguna visita de río. La tina mayor no solo hervía agua, hervía expectativas, obsesiones, castigos. Recuerdo las mañanas de enero, con el sol que todavía no calienta la espalda, pero ya anuncia su furia. El ruido era constante, el chapoteo del agua, la piedra raspando tela, el crujir de la leña contra el hierro de las fornallas, de vez en cuando el grito seco de alguien que no tuvo más recursos que llorar. El calor no solo quemaba la piel, quemaba recuerdos. Se nos nublaba la vista por el vapor, y cuando las lágrimas venían, las confundían con el agua que cae de las tinas. Así era más fácil negar que habíamos sufrido.
Pero la memoria no es agua que se aclare en unos enjuagues. La memoria se pega al vientre y al hueso. Las humillaciones eran creativas. Una vez, por un dobladillo mal cocido, me hicieron pasar la noche entera sentada sobre una piedra fría en el borde del patio, con la ropa empapada y los mosquitos como testigos. Otra vez, por una mancha de sangre de animal que no salió del todo, me hicieron frotar con ceniza hasta que mis manos olían a carbón. Había castigos que parecían improvisados, pero siempre tenían un propósito: doblarnos el espíritu. Y cuando el espíritu cedía, la señora sonreía como si fuera una cosecha bien hecha. Tía Rosa fue quien me enseñó a escuchar esas sonrisas. Ella era mayor, tenía las manos llenas de marcas que narraban sus 8 décadas de trabajo. Tenía la voz áspera, los ojos claros y una paciencia tan grande que confundía con olvido. «Florinda», me decía a veces, «las manos no solo lavan, también recuerdan. Cuida de las tuyas». Yo pensaba en sus dedos, en sus nociones, y no comprendía del todo lo que era guardar memoria en la piel hasta que aquella mañana de diciembre. Fue en diciembre de 1874. La casa andaba con alboroto por una fiesta venidera. Vino de la ciudad, mesas nuevas, vestidos que no podían mostrar ni un punto amarillo. Ese año, la trabajera aumentó su rigor. Las inspecciones fueron más frecuentes, y con ellas los castigos también. Teníamos poco descanso. La fornalea parecía un animal hambriento que devoraba leña sin tregua. Yo quemaba las manos casi sin darme cuenta. Peldaños, maniobras, el vapor que deja el sabor a metal en la lengua. Pero aquella vez no fue accidente. La mañana en que ocurrió, la niebla del amanecer aún no se había disipado. La tina mayor cantaba su vapor. Se alzaba una columna espesa como una cortina que hacía opaco el patio. Dona Constanza bajó por la escalera con su bastón y la mirada afilada. Traía guantes de cuero, blancos, raros en esa facenda. Se acercó a la fila de ropa y con la mano, sin tocar del todo, separó los paños que no iban a su gusto. Cuando llegó junto a mí, noté su respiración contenida, como quien mide la hora de un castigo. Me señaló con la barbilla un dobladillo que consideró imperfecto y dijo, con esa voz que apaga conversaciones, «¿Quién ha lavado esto?» «No fue mi intención, señora», respondí bajando la mirada. Era tan automático, tan visto, que no esperaba otra cosa que un reprendido que iba a pasar. Pero la señora quería epílogos más sólidos. Mandó que llevaran la tina mayor al centro, frente a la casa, para que todo el mundo viera el fuego, devorando lo que no merecía volver a la mesa. Me hizo acercar, me hizo arrodillar. Sus uñas, esas que aparentaban pulcritud, ahora discrepan con la suciedad real de los que mandan. Sacó del cinto una varilla pequeña y con calma cortó la tela que consideró culpable. No me pegó en público. El coronel no lo permitía sin causa, y además le gustaba que la limpia fuera una disciplina más sutil. Lo que sucedió fue otra cosa. Tomó la tapa de la tina mayor, la puso a un lado, y me dijo que sacara mis manos a la vista. La saqué porque no me quedaba otra. El vapor subía como excusa. Ella me miró con algo que no era odio. Era la convicción de quien cree que corrige una falla en un taller, no que decide sobre una vida. Si no cuidas la blancura, no mereces tocarla, dijo. Nosotras cuidamos la blancura. Vos debéis saber hacerlo. No dijo la palabra merece como pregunta. La dejó caer como condena. Entonces metió mis manos, las mías, las que habían lavado a su familia, las que habían acariciado mantas de nacimiento y lavado sudarios, en el agua caliente. Al principio fue la inflexión de una broma que dolía. La piel se estremeció, un escalofrío que no conocía nombre. Luego vinieron las campanadas de la vergüenza, el ardor que se sube por los tendones como si el fuego recorriera la sangre. No gritaba porque en esa casa el grito era un lujo prohibido. Me limitaba a apretar los dientes y a mirar el suelo, como quien observa una marca inevitable. Ella observaba mis manos mientras el vapor formaba halos alrededor de sus rodillas, con la complacencia de quien certifica su propio poder. No fue un accidente. Fue deliberado. La señora tenía una mezcla de frialdad técnica y crueldad ornamental. Me mantuvo las manos dentro hasta que dejaron de responder a las señales.
Los dedos dejaron de obedecer. 3 de ellos quedaron con esa sensación de algodón interno, insensibles a la temperatura, como si una parte de mi relación con el mundo se hubiera quemado y quedado sin retorno. Al día siguiente, la piel comenzó su pelea, ampollas, cicatrices que llamaban a la noche. Aprendí que el dolor y la vergüenza podían existir a la par y alimentarse una de otra. A partir de ese momento, mis manos eran otra cosa. Ya no solo lavaban, mostraban una historia que nadie en la casa quería leer. La gente de la senzala me miraba con una pena velada, los niños con curiosidad y las mujeres mayores con un silencio cargado de advertencias. Tía Rosa vino a verme y puso la palma de su mano sobre la mía, como si intentara transferir algo que no se enuncia. «Cuida el silencio, chico», me dijo, y sus palabras fueron una cuerda tensa entre la sumisión obligada y la dignidad que no muere. Pasaron semanas en las que el mundo me pareció una larga costra. Me curé por fuera y quedé peor por dentro. La insensibilidad de 3 dedos no era solo un daño físico, era la evidencia visible de que el cuerpo puede ser territorio y que en aquel territorio había quien ponía fronteras con gusto. Comencé a notar las cosas de otro modo. Las manecillas del reloj dejaron de ser solo tiempo. Eran la manera en la que la casa organizaba ofensas. Observaba los pasos de la señora, la forma en que ajustaba la servilleta antes de cualquier visita ilustre, la manera en que exigía la presencia de las piezas más blancas justo cuando el sol golpeaba con más fuerza. Todo en Montealegre tenía un patrón, y los patrones podían romperse. Durante la recuperación, no solo miraba. Aprendí a escuchar. Los murmullos en la senzala eran terapia y estrategia. Los ancianos recordaban castigos peores todavía guardados para sí, historias de ventas nocturnas y familias separadas, y entre esas verdades repetidas surgían nombres y ocurrencias que una mente con sed de justicia podía juntar. María, que era más joven y trabajaba doblando toallas, me trajo noticias. La señora se iba a vestir para una comida con notables. Quería que todo brillara. «Te van a reclamar», me dijo sin alzar la voz. Las palabras eran como pequeñas astillas de advertencia, pero la advertencia no extinguía la rabia que, como un carbón bajo la ceniza, prendía. No he querido transformar la ira en una historia de heroísmo. Muchos piensan que el que sufre tiene por destino ansiar venganza. Yo no lo pensaba así al principio. El abuso te endurece o te quiebra. No hay previstas en las casas grandes muchas alternativas. Mis manos insensibles me recordaban cada día que la violencia deja sus marcas y que en la facenda todo se mide en marcas. Empecé a contar las rutinas con otros ojos, a anotar en la memoria los horarios de las inspecciones, las voces de los trabajadores a las distintas horas, la posición de la llave del agua, el momento exacto en que el coronel salía al establo. Observaba la tina mayor con la atención de quien estudia el pulso de un animal peligroso. El fuego necesitaba leña, la leña tenía que venir de un punto, y la gente que alimentaba el fuego no siempre era la misma. Si uno escucha con paciencia, la facenda va dejando pistas para quien quiera verlas. En esas noches en vela, con los dedos dormidos y la piel sensible como papel quemado, empecé a escribir para mí. Fue tía Rosa quien, tomando una tablilla y un trozo de carbón, me enseñó a trazar letras que no eran demasiado públicas. Ella decía que las palabras tenían la virtud de sostener lo que la boca no podía sostener sin peligro. Escribí cartas que nadie leería, palabras a un pasado que no volvería, a una fe que no estaba segura, y también un pedazo donde, por primera vez, puse en tinta una certeza oscura. Si nadie me hace justicia, tendré que hacerla yo. No lo escribí como promesa solemne, lo dejé como una línea en el aire, una prueba de que algo se movía en mi interior. No quiero que se confunda lo que digo con orgullo. La decisión no nació de un deseo de poder, sino de una acumulación de humillaciones. Al principio no fue reflexión, fue supervivencia. Me dije que debía prever, no para terminar con una vida, sino para impedir que la humillación continuara. Aprendí a pensar en tiempos largos. Un gesto que hoy nos subyuga
puede ser un lugar desde el que construir resistencia. Miraba la tina mayor no solo como un recipiente, sino como un símbolo. Era la misma herramienta que nos ahogaba en trabajo la que podía, en otra mano, virar contra quienes la convertían en arma moral. Comencé a preparar cosas pequeñas, no grandes conspiraciones, movimientos mínimos que, sumados, pueden convertirse en un rumor. Moví la leña en ocasiones puntuales para que el fuego tuviera breves bajones. Observé cuando Juan Feitor se distraía y qué palabras usaba para llamar a la servidumbre. Había que ser paciente. En la cocina, aprendí qué hierbas dejaban el agua con cierto olor y qué remedios caseros podían camuflar el rastro de una acción. Aprendí a esconder, a guardar migas de información como quien guarda rústicas monedas en la bota. Fue en ese tiempo cuando escribí la carta que luego guardé entre las tablas del suelo de la senzala. La escritura era un acto de declaración, no de publicación. No quería que nadie más la viera a menos que fuese necesario. Allí confieso lo que muchos podrían llamar mi pensamiento más peligroso, y a la vez mi manera de dejar una señal por si algo me pasaba. Si lo hago, que se sepa por qué. No escribí nombres que no fueran los que mi corazón ya llevaba marcados. Mientras tanto, la facenda siguió su curso. El coronel y su mundo no notaron que un hilo nuevo se tejía en la oscuridad. Las visitas llegaron y se fueron. Las telas salieron impolutas, y la señora continuó ejerciendo su perfección como si fuera ley natural. Pero algo había cambiado en mí. Ya no era la que solo obedecía. Había un sitio en mi pecho donde la rabia no era ya solo calor instantáneo, sino energía ordenada. Observaba, aprendía, probaba pequeños gestos que me decían si podía confiar en mi cálculo. No quisiera que lo que cuento aparezca como una justificación simple. Comprendo bien las fronteras éticas. Tomar una vida no se repara con otra. Pero la vida que yo viví no era completa en la medida en que no podía elegir. Y en esa ausencia de elección nacen decisiones que otros no entenderán, y en las que algunos se verán reflejados. Mi pensamiento se movía entre la furia y la prudencia, entre la memoria y la estrategia. Fue un tiempo de aprendizaje silencioso, de pruebas que incluyeron poner a prueba la paciencia del fuego y el silencio de hombres que creían dueños de las tardes. María me miraba a veces con ojos que sabían más de lo que decían. Ella había oído mis cartas murmuradas. Había sentido la misma humillación al ver la mano de la señora señalarla. «Si lo haces», me dijo una noche, mientras doblábamos manteles a la luz de una vela, «que no sea por placer, que sea por necesidad». Esas palabras no eran un juicio, sino una advertencia que yo llevaba en la hebra de mis planes. La recuperación de mis dedos fue lenta. La cicatriz dejó una guarnición que ya no responde igual. 3 dedos, los medios y el índice, ahora mantuvieron una memoria de insensibilidad. Al frío, al calor, a la caricia. Sentía que me habían robado algo íntimo. Era como perder el timbre propio de la voz. Sin embargo, esa ausencia me dio otra cosa, la distancia suficiente para mirar mis manos como quien observa un arma potencial. Aprendí a medir su alcance y su límite. Esto me colocó en una circunstancia nueva. Podía hacer números mentales, prever, imaginar escenarios sin que la rabia me zarandeara. Había en mí, además, un componente que temía nombrar, el temor, porque no todo lo que se planea se ejecuta, y en una facenda donde la ley de los hombres pesa más que la del Señor, los errores se pagan con pérdidas que nunca se recuperan. Sabía que las acciones tienen eco, y que mi acto, si lo cometía, alteraría a otros hasta el fin del mundo que conocíamos, pero también sabía que la blancura que curvaba la vida de tantos no se mantenía por milagro santo, sino por la mano firme y fría de quienes nos dominaban. Así pasaron las semanas. Entre el trabajo, las conversaciones cortas con tía Rosa y los silencios, fui tejiendo un plan incipiente en mi cabeza. No era aún una traza completa, era más bien un croquis, conocer los horarios, vigilar el sitio donde la leña se guarda, mirar qué gente entrada tenía acceso a la terraza, estudiar la costumbre de la señora de acercarse a la tina mayor en ciertas horas. Había que pensar en los movimientos,
en la fuerza de la corriente, en las voces que podían usar en mi contra. A veces en la penumbra fantaseaba con la idea de que un acto podría restituir algo de lo que me había sido arrebatado. Otras veces, esa fantasía se volvía contra mí y me mostraba el rostro de mis propios hijos, de los que nunca tuve, y la forma en que el castigo nos sacaría de la facenda o nos convertiría en historias truncadas. No puedo describir aquí, en la primera parte de este relato, cómo terminó aquello, porque la causa y el efecto tenían más de una vuelta y yo aún estaba recogiendo herramientas. Pero puedo decir que la herida de diciembre marcó un antes y un después. Mis manos dejaron de ser solo instrumentos de trabajo, se volvieron documentos, y como cualquier documento, podían leerse de muchas maneras: pruebas, amenazas, proposiciones de libertad. La Tina Mayor quedó en mi cabeza como una imagen que no se borra: su garganta oscura, su leña, el fuego que consume y que a la vez puede devolver sombras distintas si se le da un curso distinto. En la facenda la vida continuó su maquinaria de días idénticos, y yo fui aprendiendo a aguardar el momento preciso para mover una pieza. La paciencia no es virtud que uno adquiere de la noche a la mañana, se hace con tiempo, con heridas curadas y con certezas mudas. Me acostumbré a observar las manecillas del reloj, las idas y venidas de Juan Feitor, la costumbre de la señora de pedir la Tina Mayor en ciertas ocasiones, y sobre todo, a saber qué decía la gente en voz baja cuando la noche cerraba los corredores. Había secretos que solo la oscuridad se permitía, había nombres que la brisa llevaba y que la casa no escuchaba. Cuando por fin me decidí a escribir de manera más firme, tomé la tablilla y escribí palabras que pesaban más que los manteles doblados. La confesión que guardé por si acaso, el testimonio sobre la sazón de la rabia que no quería que nadie interpretara como simple acto de violencia gratuita. No sé si las cartas sirven para limpiar la conciencia o para ensuciarla. Sé que la pongas donde la pongas. Una carta es un arma y un refugio. La guardé donde nadie pensaría en buscar, entre las tablas del suelo, junto a una veta de madera que crujía con el tiempo y que durante años ocultó tantas otras cosas. Lo que vino después de esos preparativos fue una serie de pasos medidos que no pertenecen aún a este tramo de mi historia. Pero la noche que sellé la tablilla con un hilo de mi propio vestido, sentí que cruzaba un umbral. Sabía que, si lograba sostener el pulso, algunos en la facenda podrían continuar la vida sin saber, y que otros, si lo sabían, no lo comprenderían. Las decisiones tienen ese poder: dividir a los que comparten sangre de los que comparten miedo. Hay momentos en que la memoria se alarga y se vuelve paisaje. Veo la Tina Mayor, la corola del vapor, las manos que se confundían en la espuma y las que las observaban con desdén. Ese paisaje es la matriz de lo que todavía está por venir. Y mientras mis dedos recuperan su forma imperfecta, yo guardo en la cabeza el mapa mínimo que ha de guiar mis pasos. En el horizonte de la facenda se vislumbra una cena, una visita, un gesto insignificante que puede torcer una vida entera. La tensión no reside solo en la posibilidad de hacer algo, reside en saber que la posibilidad ya está tejida con hilos que no se ven a simple vista. No obstante, no puedo ni quiero cerrar este relato aquí sin decir algo sobre lo que el mundo nos enseña. La memoria es sucia de trabajo. No hay limpieza sin esfuerzo y no hay justicia sin consecuencias. Lo que sigue es una decisión que pesa y que tendrá que enfrentar más tarde otros ojos. Pero por ahora, queda el silencio de la noche, la leña partida junto a la Tina Mayor y el pensamiento que se repite como mantra: aquel que lava también recuerda. Y yo, tía Florinda, he decidido que mis manos recordarán hasta el último aliento que me quede. No puedo evitar que mi voz se enrede con el vapor cada vez que vuelvo a aquella mañana. Si alguien pregunta por el nombre de la mujer que hizo arder la vida en Monte Alegre, todos responden con la misma mezcla de repulsa y curiosidad: tía Florinda, la lavandera que hirvió a la señora en la tina. Yo misma he escuchado ese nombre, pronunciado como sentencia y como epitafio. Lo escuchan los niños cuando pasan por la plaza, lo susurran las mujeres que doblan manteles en las cocinas de otras facendas,
Lo traen los hombres que se detienen en la puerta de la iglesia como quien vuelve a calcular una deuda. El día que decidí cruzar aquella línea, hubo detalles minúsculos que actuaron como compases. La hora en la que el coronel salió al establo a atender a un forastero, el crujir particular de unas tablas en la escalera que siempre se oyen cuando alguien sube con 2 pasos, el olor a cera en la sala grande, porque la señora quería que todo brillase para los ojos de la visita. No era un plan de grandes conspiradores, era la suma de informes que yo tenía en la cabeza, como quien guarda agujas en un costurero, hora, lugar, fuerza, escape. El vestido manchado fue la última pieza del puzzle. Era un encargo para una comida con notables, un lío de tabaco en el dobladillo que no salía ni con frotar la piedra hasta desgastar la tela. La señora vino a la lavandería con sus guantes blancos, la marca del lujo y de una distancia sutil, y me miró como quien mira un objeto defectuoso. Esta vez la casa bullía con más gente, las cocinas olían a vino, los niños de la servidumbre corrían con las sobras que les daban, y yo sentí en el pecho un peso que no era solo mío. Sabía que si la prenda no quedaba perfecta, me esperaba algo peor que unas palabras. Ella decía aquello de la blancura como si fuese ley escrita. Los invitados iban a ver su mesa, su mantel, su blancura. Y yo había visto tantas mesas cubiertas con lo que mis manos habían limpiado, que la mirada de la señora se me clavó en la espina. La tina mayor estaba al borde del patio, con su anilla oxidada como una boca antigua. Ya había decidido que sería allí donde marcaría el punto final a lo que se me exigía. No era que el metal tuviera una voluntad propia, yo se la di. Lo preparé el día anterior con movimientos que podrían parecer casi naturales si alguien me hubiera mirado sin entender. Moví la leña a un lado para que el fuego, al encenderse, necesitara un tiempo para calentar como a mí me convenía. Dejé la varilla en el borde al alcance de la mano y escondí la carta entre las tablas del suelo, donde el polvo la volvería invisible si alguien no la buscaba. Cuando la señora bajó a la lavandería aquella mañana, con una sonrisa de ritual, yo sabía que las posibilidades se habían cerrado. La comida, la conversación, los invitados, todo hacía de marco. Ella inspeccionó la prenda y con la misma calma con que a veces sacaba una joya de su bolsillo, me indicó que acercara la tina mayor al centro, como si fuera a mostrar a todos el milagro de su limpieza. Casi nadie prestó atención a la presencia de la varilla. Nadie vio que mis manos temblaban. El temblor estaba escondido detrás de la misma rutina con la que había aprendido a trabajar. Me acerqué a ella cuando me lo pidió. Tuve la claridad de actuar con la palabra que había vivido: obedecer. Me arrodillé junto a la tina mayor como tantas otras veces lo había hecho, pero aquello no fue una sumisión automática. Fue la decisión que había venido madurando. Vi su sombra recortarse sobre el hierro y sentí el calor que ya venía de la leña. Lo que ocurrió después no fue una película de velocidad. Fue una serie de movimientos precisos, medidos, hechos para no dejar margen a la improvisación. La empujé con la fuerza que las manos, aún con dedos entumecidos, conservan cuando saben sostener una vida y una intención. No fue un empujón furioso de teatro, fue un empujón decidido, como quien corrige una cosecha con un gesto. La señora perdió el equilibrio y cayó hacia la tina mayor. Recuerdo el ruido del cuerpo contra el metal y el primer chorro de vapor que subió, denso como una cortina que todo lo hace distinto. En ese instante, algo en mí se despegó del cuerpo y se quedó en la garganta. No miedo, no exactamente. Una especie de reconocimiento de que el acto se consumaba y que ya no había vuelta atrás. La varilla que había dejado al borde la utilicé para mantener la cabeza de la señora hacia donde el agua más caliente estaba. No porque buscara ver el daño, sino porque comprendí con frialdad la única forma de asegurar que aquello no fuera solo un accidente que la casa convertiría después en anécdota. Había que darle un contorno que no permitiera dudas, que la mano que había lavado la blancura quedara por fin manchada por las decisiones que se toman en público. Fue breve y eterno. Las manos que hasta entonces habían conocido el calor de la cuba como elemento de trabajo, notaron algo distinto: la cercanía del fuego y un sonido que no era de ropa,
sino de alguien que pierde el control. Los gritos de la señora se mezclaron con el ruido del vapor. No describo lo que pasó buscando herir o excitar. Lo recuerdo con la distancia de quien mira una marea grande pasar y sabe que de allí no regresará lo mismo. La tina mayor funcionó esa mañana como un rostro que revela, finalmente, quién manda en la casa. Alguien gritó en la cocina. El coronel bajó. Los hombres de la casa entraron como quien responde a una llamada de auxilio en la que no están dispuestos a interrogar nada más. María, que doblaba manteles a la entrada, fue la primera que vio la escena desde la penumbra. Sus ojos se abrieron con la sorpresa de quien ve cómo se quiebra un orden. Dicen que la gente que observa por la rendija siempre recuerda el momento preciso. Y María recordaría aquel gesto como si tuviera que fijarlo en la memoria para el juicio que vendría. No hice resistencia cuando me arrancaron de la escena. No puse una defensa mecánica, ninguna subida de voz. Había en mi pecho una especie de calma doliente, la conciencia de que algo había sucedido y la certeza de que, para quien lo veía desde afuera, aquello valdría como certeza o como monstruosidad. Me llevaron a la casa grande, no a la senzala. Allí, el coronel miró el desastre con el ceño fruncido que en su vida había sido arma y justicia. Prefirió ordenar que llamaran al capitán Moreira porque la ley tenía que llegar de quien llevaba distintivos. En la cocina se formó un rumor denso. La señora estaba perdida. La gente discutía si había sido accidente o acto deliberado. Algunos sospechaban, otros querían creer en la fatalidad para no mirar la casa con incredulidad. Para mí, aquello ya no era una hipótesis. Era la consecuencia de una acumulación de humillaciones que nadie en Monte Alegre había querido reparar. La llegada del capitán fue una ceremonia que yo ya conocía. Un hombre vestido de autoridad que trae consigo la frialdad de la ley escrita. Su presencia no sanaba nada, ordenaba y anotaba. Vinieron a buscar testigos, se cerraron puertas, se hicieron preguntas metódicas. Yo mantuve la calma. La verdad ya no cabía en la negación. Había pasado tiempo desde la herida de diciembre y había cartas guardadas entre las tablas. La tablilla estaba ahí, mi letra, mi declaración. Lo que no sabía entonces era cómo la ley, que había salvado al coronel tantas veces, contaría mi historia. María fue llamada a declarar. La vi avanzar con pasos cortos y firmes. Cuando estuvo frente al capitán, dijo con voz temblorosa y clara, a la vez que había oído mis palabras. Contó que me oyó decir, mientras empujaba, algo que le heló la sangre. Si nadie me hace justicia, tendré que hacerla yo. Su testimonio fue un golpe para quienes buscaban convertir todo en accidente, para los que me habían creído capaz de un arrebato furioso, un arrebato que justificara el castigo. Fue la confirmación de un motivo, de una intención. El capitán tomó nota con su pluma negra, como quien condena no solo un acto, sino una voluntad. Ante la ley, mi caso no fue complejo en términos de pruebas. Había testigos, había rastros de que la varilla había sido usada, y había la propia declaración que encontraban entre las tablas, la carta que, por mi cuenta, había escrito para que alguien supiera por qué había actuado. Ese documento, que guardaba la voz de mi razón, se leyó en voz alta durante los interrogatorios. Les permito leer aquí, como fragmento, lo que puse con mi mano. No busqué venganza por placer. He sumado las humillaciones hasta que mi cuerpo y mi nombre no fueron más que mercancía. Si lo hago, que se sepa por qué, porque ya no quedaba otra justicia que la propia. Esas líneas no son justificantes en el lenguaje de la ley, son confesión y argumento. Fueron presentadas como prueba y a la vez como un testimonio íntimo que algunos de los que escucharon no supieron dónde colocar. En el interrogatorio formal, sentada frente a hombres que representaban la ley humana, mantuve la mirada fija. El capitán Moreira fue preciso, haciendo preguntas que parecían hechas para acorralar una emoción en vez de encontrar una verdad más profunda. Le dije sin titubeos lo que había sucedido, las quemaduras de diciembre, las horas, la carta, la observación, la decisión. No pedí clemencia ni busqué exenciones morales. Dije aquello que mi vientre necesitaba que se supiera. Confesé. La confesión, en un juicio de aquella época,
Es una pieza que pesa y que no siempre es cálida para el que confiesa. A algunos les dolió mi claridad, a otros les confirmó que su mundo, su orden, estaba en riesgo si la servidumbre podía traducir su sufrimiento en actos. El proceso fue rápido, como suele ser en pueblos donde las causas se consumen usando la misma madera de la plaza. El juez, el promotor y el escribano montaron su práctica en una sala donde las miradas de la sociedad se juntaban con las del poder. El coronel estaba presente, aunque prefería mantenerse en la sombra. Su dominio no podía quedar manchado por una discusión que pudiera cuestionar su casa. Algunos vecinos se presentaron como testigos de carácter, otros como simples observadores. La voz de María resonó de nuevo, firme, relatando lo que había visto y oído. Se leyó la carta, se revisaron los hechos. Mi confesión fue la pieza decisiva. En la corte la palabra de quien confiesa suele ser metálica, algo que la ley no perdona porque se convierte en historia cerrada. El veredicto no fue sorpresivo. La pena en aquellos días para un homicidio intencional era la muerte por enforcamiento. La sentencia llegó como una confirmación de la fría maquinaria legal. Culpable. Fue algo acorde con la letra del derecho de entonces, pero la letra y el espíritu no siempre se abrazan de la misma manera cuando se trata de justicia moral. No me sorprendió la sentencia porque sabía la deuda que mi acto implicaba. Me sorprendió, más bien, la forma en que la gente comenzó a colocar etiquetas. Asesina, loca, mártir. Para mí aquello no era una etiqueta que buscara, era una constatación de que el mundo no es una tablilla donde se puede escribir una sola verdad. Fueron días de visitas. La senzala se acercó a la celda con una mezcla de apoyo y miedo. Tía Rosa vino y puso la palma de su mano sobre la mía, como quien trata de apagar una brasa que aún humea. «Has hecho lo que creíste necesario», dijo sin pronunciar un juicio. María me trajo el último trozo de pan que pudo conseguir y me habló de las voces que se formaban en las noches, de las canciones que ahora traían mi nombre. Hubo también quienes me dieron la espalda, no por encono personal, sino porque no querían mancharse de una causa que pudiera traer remordimientos y peligro. En la comunidad hablábamos en susurros como antes, pero esta vez la conversación llevaba un matiz distinto. Miedo a la repercusión, respeto por la decisión y una pregunta que nadie supo contestar a gusto. ¿Era justo? Pidieron al padre Antonio que me visitara. Él vino con su hábito marcado por la función pastoral, con la serenidad de quien ha visto muchas confesiones. Entró en la celda, puso una mano en mi frente como quien mide una fiebre moral, y me dijo las palabras que sabía que eran alimento y condena a la vez. No rehusé el sacramento. Lo recibí con la misma naturalidad con la que en mi vida había lavado sábanas que luego se bendecían en la iglesia. El Padre no nos daba absoluciones mágicas, nos recordaba algo más sencillo y duro a la vez, que la misericordia y la culpa pueden coexistir en el mismo pecho. Hablamos de pecado, de ley, de dolor acumulado. No hubo consuelo fácil, pero hubo una tregua para cerrar los ojos en la noche. Mientras el día de la ejecución se acercaba, la facenda se llenó de rumores. Algunos decían que aquella muerte limpiaría la vergüenza de la casa. Otros afirmaban que, en la plaza, la gente miraría hacia arriba no para ver el cuerpo, sino para medir la palabra que se había pronunciado. El 23 de enero de 1875 amaneció con una claridad fría. La plaza de Basouras, esa pieza de tierra que conoce miles de pisadas, recibió a los que venían a ver un final que, para muchos, era espectáculo y para otros, castigo. La mañana de la ejecución no fue escenográfica. Había un silencio trabajador en la comunidad que contradecía la curiosidad de algunos forasteros. Tía Rosa estuvo presente, aunque en la distancia, mirando con la mirada de quien acompaña el final de una historia que ha tomado todo su ser. María estuvo también con la misma postura que había tenido en el juicio, firme y serena. La gente la miró y murmuró, porque en ella se concentraba la complejidad de lo que había sucedido. Testigo, y al mismo tiempo, parte de ese cuerpo social que tanto había callado. Antes de subir el tablado donde la ley materializa su final, tuve tiempo para decir ciertas palabras. No eran explicaciones amplias, eran las que cabían en la garganta
y que merecían ser escuchadas. Dije que no había buscado matar por placer. Dije que la violencia que había recibido era la que me había empujado a un acto que reconocía como límite. Dije que mi carta estaba escrita no para vanagloriarme, sino para que alguien supiera lo que había sido mi vida. No busqué hacer de mi muerte un sermón. Dije lo que debía decir porque la verdad, incluso en su forma torcida, necesita pronunciarse. Cuando se ajustó la soga y el mecanismo comenzó su ejecución, vi las caras como si fueran marcos de una misma pintura. Algunos lloraron, otros miraron con una dureza que parecía parte de su oficio. No quiero describir la caída porque el detalle físico no añade nada al sentido de lo que pasó. Sí diré que en esos segundos pensé en mis manos. En las manos que lavaron recién nacidos, en las manos que suavizaron sudores, en las manos que habían sido humilladas y que por decisión mía sellaron una vida. Pensé en tía Rosa, en María, en las voces de la senzala que me habían acompañado como un rumor constante. Pensé en el ajuste final entre ley humana y ley del dolor. La ejecución concluyó una página de mi vida, pero no cerró la historia de la memoria. En los meses y los años que siguieron, la fazenda fue un lugar donde la gente empezó a hablar de cosas que antes se callaban. Algunas conversaciones eran limpias y justas. Se discutía el trato a los que trabajaban, se medían tiempos de jornada y se nombraban las humillaciones. Otras conversaciones se llenaron de folclore, de exageraciones que el rumor va tejiendo como hilo. Aparecieron versos de cordel que relataban mi nombre con metáforas, canciones que hablaban de la tina mayor como si fuera un altar de justicia. Algunos decían que mi espíritu no se había ido, otros que mi acción fue un símbolo de algo más amplio. La incapacidad de la sociedad de entonces para reconocer la humanidad en quienes lavaban y servían. En los patios de muchas facendas se cantaban coplas que, con el tiempo, tomaron mi nombre y lo volvieron emblema. Los recitadores de cordel preferían las frases fuertes, y en ellas mi historia era contada como si fuera un espejo de la injusticia. Tía Florinda, que hirvió a la señora, y no por placer sino por ley propia. La exageración del relato no me honra ni me deja tranquila, pero entiendo que la memoria popular convierte los acontecimientos en signos que sirven a la comunidad para nombrar lo insoportable. También escuché, entre los murmullos más discretos, cómo en ciertos terreiros de Candomblé, algunos recordaban la historia en rituales que no puedo afirmar como hechos históricos, sino como memoria. Pronunciaban mi nombre entre rezos y cantos, como quien hace presente una experiencia de resistencia. Dije esto porque es verdad que la gente toma las narraciones y, con ellas, arma símbolos, no porque afirme que hubo milagros o apariciones. La diferencia es importante. Memoria no es prueba. Algunas décadas después, con la abolición de la esclavitud en 1888, mucha gente releyó mi acto bajo una luz distinta. Para unos, mi acción fue la de una criminal. Para otros, la de alguien que tomó su destino en manos, cuando la ley no la protegió. Los historiadores que más tarde se interesaron por los ecos de mi nombre, hablaron de aquello como una pieza que ilustra los dilemas morales de la época, la tensión entre la violencia institucionalizada y la justicia intuitiva de los oprimidos. Se escribieron artículos, se citaron testimonios orales que hablaban de músicas nuevas, de cordeles, de relatos en las esquinas. Todo eso tomó mi figura y la transformó en algo mayor que mi propia vida. No niego que en el camino se tallaran leyendas. Hubo quienes aseguraron que en noches de luna se veía vapor elevarse de la tina mayor, como si la fazenda no hubiera terminado de apagar su memoria. Hubo versiones que hablaban de venganzas posteriores y otras que atribuían a mi nombre una presencia protectora sobre los que trabajaban. Son historias que la gente cuenta para cuidar a los suyos, para mostrar que la memoria no permite que la injusticia sea silencio. Yo no puedo tomar como verdad todo lo que del rumor nace. Sin embargo, acepto que mi nombre haya servido para que se enseñe un límite, el de la dignidad humana. En mi pueblo muchos todavía hablan de mí en tono ambiguo. Algunos rellenan la historia con detalles que no ocurrieron. Otros la recitan tal cual la escucharon, como si la frase tuviera la fuerza de un pergamino. Hay quienes hoy,
a la luz de leyes y discursos que se renovaron, ven mi gesto desde otro ángulo. No lo celebran como una solución, pero sí lo señalan como síntoma. La memoria colectiva, esa cosa viva que no se deja encerrar en los libros, ha hecho de mi caso una advertencia y una llamada. Advertencia de que la represión extrema termina por alimentarla con violencia, llamada para que otros modos de justicia se busquen antes de que el desesperado tenga que elegir la propia. En los retratos que se hicieron de Montealegre en los años que siguieron, se veían las 6 tinas como un símbolo, objetos del trabajo y al mismo tiempo instrumentos. La tina mayor quedó como esa presencia que al mirar obliga a una pregunta: ¿qué pesa más, la ley del que manda o la ley de la vida cotidiana que exige dignidad? No tengo respuestas fáciles. Solo sé que mi acción fue consecuencia de años de humillación, de manos quemadas, de una carta escondida entre el suelo y el silencio. A quienes hoy escuchan mi historia les diría esto: no busquen en mi acto un manual. Busquen en la historia que lo rodea el porqué de las decisiones extremas. Las sociedades que legitiman la humillación y la tortura producen reacciones que pueden parecer monstruosas. Pero el monstruo no nace en un día, se hace con las horas y la indiferencia. Si la memoria sirve para algo, es para que podamos nombrar lo que no queremos repetir. Las canciones, los cordeles, los relatos en la plaza que me nombran, no son una vindicación automática. Son aviso y advertencia. Sirven para que se hable del peso que la blancura, la limpieza, la perfección impuesta tienen sobre cuerpos que trabajan y sienten. A veces, en la quietud de la noche, me detengo a pensar en la ironía de mi destino. Fui la que lavó sábanas de bautizo y también la que provocó la muerte de una señora. Burkina es la palabra que no uso aquí, pero es la sensación de una vida tensada hasta que algo rompe. Mi acción dejó un legado ambiguo: dolor, discusión, memoria. Y también dejó en la gente de Basuras una pregunta que algunos decidieron resolver con leyes y prácticas mejores, mientras que otros la resolvieron con relatos que alivian la culpa. En estos años posteriores, he oído recitar versos que me incluyen entre los tantos nombres que la memoria popular conserva. Que no se olvide la lavandera, que con sus manos marcó la tierra. Esas palabras tienen verdad y mentira a la vez, pues la memoria suele simplificar para que el recuerdo entre en la boca de la gente. Si algo deseo que la gente comprenda, es que mi vida fue más que un acto. Fue una serie de humillaciones, de resistencias pequeñas, de cartas, de noches de aguarda, de voces compartidas. La tina mayor fue el escenario final, pero la trama previa estaba hecha de muchos días donde nadie quiso oír. No busco la absolución de los míos ni la condena inmisericordia de otros. Mi esperanza, si existe, es que mi historia sirva como testimonio de algo que no debería repetirse: la facilidad con que ciertos cuerpos pueden ser convertidos en objetos de limpieza y desprecio. Que los relatos de cordel, las plegarias en los terreiros y las conversaciones de la plaza sirvan para que se haga memoria y se impongan límites. Que la ley, cuando exista, proteja para que nadie más tenga que llegar al extremo que yo escogí. Hoy, cuando escucho mi nombre en la boca de la gente, lo hago sin buscar castigo ni redención absoluta. Soy tía Florinda para muchos, la lavandera que hirvió a la señora en la tina para otros. Ambos enunciados caben, sin que yo pretenda gobernar la interpretación ajena. Lo que deseo en la honestidad de mi voz es que mi vida sirva para que la memoria tenga más herramientas que la venganza: diálogo, reparación, justicia real. Si mi historia termina siendo lección, que sea para que se cuide el valor humano, empezando por las manos que lavan y terminando por las manos que juzgan. Si esta narración te ha removido y te ha hecho mirar lo que hay detrás de los gestos cotidianos, compártela. Habla con quien creas que necesita escuchar que la historia de la servidumbre guarda lecciones sobre la dignidad y el peso de las decisiones. Suscríbete para seguir escuchando voces que la historia quiso borrar y acompáñame en el cuidado de la memoria. Tía Florinda, la lavandera que hirvió a la señora en la tina,
Que ese nombre siga siendo, para quien quiera escuchar, un recordatorio de que la limpieza impuesta por unos puede significar, para otros, heridas que nadie debería infligir.